Tengo más tiempo, mayor tiempo, escribiendo mi columna semanal en el periódico El Nacional, y luego con el desarrollo de la tecnología, pues es una columna que reproducen los más importantes medios digitales del país, y que también pues me hacen el favor de hacerlo medios digitales en distintas partes del mundo. Entonces realmente tengo más tiempo escribiendo esa columna que hablando en la radio. Y en la radio ya soy un viejo, soy un veterano, porque acumulo en esta fase de comentarista, etcétera, 25 años. Imagínese usted todo lo que llueve desde entonces. Y pues eso es a lo que siempre me he dedicado. Incluso mi carrera periodística debió transcurrir en la prensa escrita. Yo me voy del periodismo escrito, no me voy definitivamente porque me quedo con mi columna, en una etapa en la que pues había alcanzado cierto ascenso y un buen posicionamiento. Pero hay realidades de la vida. La prensa escrita, si bien es cierto que juega un papel importantísimo en la sociedad y en el desarrollo del periodismo, sin embargo es una especie de cenicienta. Es una especie de cenicienta. Cuando yo me fui definitivamente a hacer radio y a hacer televisión, yo era del cuerpo de editorialistas del periódico El Nacional. Dirigía pues una revista semanal en ese periódico y al mismo tiempo coordinaba el equipo de investigación de los periódicos Hoy y El Nacional. Es decir, que ya transitaba en el área ejecutiva de los medios escritos, sobre todo del periodismo impreso, y tenía otras ofertas para ir a ocupar otras posiciones, y gracias a Dios en distintos medios siempre he tenido puertas abiertas y ofertas, pero después me dediqué ampliamente a la radio. Y entonces contribuí con algo que para mí era importante, y es que la gente pues defendiera sus posiciones y estableciera posiciones. Creo que he sido de los, no voy a decir que el pionero, no voy a decir que el iniciador, pero cuando menos un impulsor de que los comunicadores pues puedan tomar posiciones, defender posiciones, sin que eso comprometa su objetividad, pero asumir posiciones, porque el cliché hasta entonces era el cliché de la imparcialidad. Todos nos poníamos la careta de la imparcialidad para desde la imparcialidad entonces manipular a las audiencias y llevarlas a nuestros intereses o a nuestras posiciones. Yo creo que debe ser lo contrario. El lector, el oyente, el televidente debe estar claro de cuáles son las posiciones de la persona que le habla, y debe tenerla clara cuáles son las posiciones. Ahora bien, esa persona sabe que tiene un compromiso con la objetividad. Y así ocurre, señores. Así ocurre en el mejor periodismo del mundo. Cuando usted, que ya no tiene que ir a España para ver el país,
sino que lo abre y lo ve ahora mismo aquí. Cuando usted abre el país, usted sabe cuál es la posición del periódico El País, como sabe cuál es la posición de La Vanguardia o como sabe cuál es la posición de ABC. Esos medios asumen posiciones, pero el New York Times asume posiciones y las asume de manera editorial, se compromete, dice cuál es su candidato, cuál es su partido, que es generalmente el demócrata. Ahora, eso no afecta la objetividad de ese periódico. Entonces, yo creo que si en estos años he contribuido en algo, ha sido justamente con eso, con defender el derecho que tiene la gente a establecer posiciones, a asumir posiciones y defender posiciones, sin colocarse ningún tipo de careta, que en definitiva terminan siendo una manipulación para la sociedad. Y qué bueno que uno siente que mucha gente piensa que eso es así. Que mucha gente piensa que eso es así. Y lo digo por una discusión que tenían los colegas de 5 a 7 de la mañana a propósito de un artículo de mi columna de esta semana, que además de todo el revuelo que ha tenido en sus propias lecturas, en distintos medios, al momento ha sido la noticia más comentada, la información más comentada, las entradas al Nacional ni se diga, que es donde se origina la columna, y así por el estilo. Y después ha sido reproducida en el día de hoy en varios medios en espacio pagado, que ya eso es otra cosa. Pero, ¿qué ocurre? El debate temprano consistía en plantear si soy imparcial o si no soy imparcial, si soy objetivo o si no soy objetivo. Entonces, yo quiero remitirme para no hablar de mí mismo a un trabajo de investigación universitaria que hicieron unos estudiantes y me remitieron una copia. Entonces, en ese trabajo, ellos escogen a un líder de comunicación que admiras, a la que le tiene admiración. Entonces, escogen a Julio Martínez Pozo. Ahora, no voy a leer todo lo que ellos plantean aquí, ni cosas que pueden ser o no ser, etcétera, sino las razones por las que expresan esa admiración. Dicen lo siguiente, aquí voy. Aborda los temas con profundidad y objetividad y dice las cosas como las siente. No es imparcial. Asume causas políticas y sociales, pero ni una cosa ni la otra comprometen su sentido crítico. Señores, yo aspiro todos los días a merecer esta valoración que hacen en este trabajo que hacen unos estudiantes ahí. Espero pues honrar ese criterio, porque si yo no soy eso que ellos dicen, por lo menos tengo la aspiración de serlo. Tengo la aspiración de serlo y de lograrlo cada día. Entonces son las 7:13 minutos. Yo no voy a reproducir ni voy a referirme a la columna en cuestión, al artículo en cuestión, porque ese artículo ha sido bastante difundido y todo el que lo quiera leer lo tiene a su disposición. Después, pues yo trato otros temas conexos a eso, pero hoy en lo que me queda, me voy a ocupar de otros dos temas también de mucha importancia. 7:13 minutos. El sol de la mañana.
Señores, hay una serie de informaciones. Aquí hemos estado hablando sobre el tema eléctrico y el tema pues ha centrado más sobre un contrato oneroso, uno más de los contratos onerosos que ha tenido que hacer el país para el suministro energético. ¿Por qué? Porque cada vez que un país tiene que negociar en función de una crisis, tiene que acogerse a condiciones de crisis. Es igual que el que vende una propiedad, en una situación económica difícil, el que vende una propiedad de urgencia, pues tiene que vender esa propiedad muy por debajo de su precio real. Entonces, el que negocia en situaciones de crisis, el que negocia para resolver emergencias, entonces entra aceptando condiciones que en situaciones normales son inaceptables. Entonces, eso ha pasado con la negociación de los contratos de suministro energético, los contratos que se han hecho con los generadores, los llamados IPP. Entonces, el presidente Danilo Medina, desde la campaña electoral, ha tenido una visión de fondo. Yo no quiero contratos negociados de forma urgente. ¿Por qué? Porque los contratos de forma urgente obligan a compromisos que van más allá de lo que conviene al país. Por eso, si el problema del país, entre otras cosas, para hacer esos contratos, tiene su raíz en una crisis de generación, entonces yo me voy a ocupar de resolver la crisis de generación. Pero si además el problema que tiene el país es que el costo de producción de energía es alto, yo me voy a ocupar de contribuir con un parque energético más económico y que supla el déficit de generación. Que aquí no hay déficit de generación, ya eso estamos claros. El problema es que la energía disponible es más allá de los costos que puede pagar una distribuidora. La distribuidora, si vende a 21, no puede comprar a 23 ni a 27. Lo máximo que puede comprar es a 19 para vender a 21. Entonces, eso ocurre. Pero ¿qué pasa? Hay algunas cuestiones que son sumamente importantes. Yo tengo varios artículos que ha publicado en el periódico Listín Diario, varios artículos que ha publicado Milton Morrison. Milton Morrison es el director ejecutivo de la asociación que agrupa a las empresas distribuidoras de electricidad o generadoras de electricidad. En uno de esos artículos aborda el tema del subsidio. Y yo creo que es importante, señores, que se haga conciencia sobre el impacto que tiene el subsidio eléctrico en nuestra economía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que de los impuestos que paga el contribuyente, hay que distraer nada más y nada menos que unos 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares para el subsidio eléctrico, que es lo que la gente llama para quemarlo. Aunque cuando uno ve los detalles, este subsidio eléctrico no está tan quemado, aunque la gente no tenga conciencia de cómo se le aplica y qué representa. Esos 1.300 millones de dólares que una economía como la nuestra destina al pago del subsidio representan unos 60.000
millones de pesos. 60.000 millones de pesos para subsidio eléctrico. Entonces, la gente no percibe. En el año 2013, y todo está planteado aquí en este artículo, en el año 2013, de acuerdo con las informaciones de la CDEE, las pérdidas fueron de las distribuidoras de 497.4 millones de dólares. Porque, en primer lugar, el 33% de toda la energía que se coloca en línea se pierde en la República Dominicana. El 33% se pierde, sin contar con muchas otras cosas, pero el 33% se pierde. Entonces, hay otros componentes de una doble subsidiación, porque además del subsidio general está el bono luz y están una serie de cosas. Ahora, ¿cómo está distribuido? ¿Cómo está distribuido el subsidio eléctrico? De la siguiente manera. La última resolución de la Superintendencia de Electricidad fija los precios de la electricidad de mayo del 2014. Entonces, el subsidio a la tarifa es el siguiente. El subsidio involucra el 89.6% de los clientes. Señores, el 89.6% de los clientes y el 45.2% de la energía servida es subsidiada. Es decir, aunque nosotros sentimos, y es verdad que pagamos mucho, estamos pagando mucho, pero en algunos casos el Estado está pagando más que nosotros por la energía que nosotros recibimos. Y es importante que hagamos conciencia de eso, número uno, para seguir apoyando las iniciativas que lleven a una energía más barata, y el segundo, para que sepamos hasta dónde eso es sostenible, hasta dónde eso es sustentable, porque es correcto que los pobres tengan auxilio, que la gente que no está en capacidad económica de pagar el servicio tengan auxilio, pero hay que ver si se puede mantener por la eternidad un subsidio generalizado al 89.6% de los clientes, que abarca prácticamente toda la facturación. Esto arranca con los clientes. Los clientes, por ejemplo, de que tienen de 0 a 200 kilowatts, tienen un subsidio del 55.43%. Cada vez que un cliente que consume menos de 200 kilowatts va a pagar su tarifa energética, él va a pagar un 46% de lo que ha consumido. Él va a pagar menos. Él va a pagar prácticamente un 44% de lo que ha consumido. ¿Por qué? Porque el 55% y algo más se lo está pagando el gobierno. Pero los que consumen de 201 a 300 kilowatts tienen un subsidio de 30.6. Es decir, que cada vez que un cliente que consume de 201 a 300 kilowatts va y paga su energía eléctrica, el gobierno le está pagando un 30.6% de lo que él ha consumido. Y entonces, los que consumen de 301 a 700 kilowatts, el gobierno le está pagando un subsidio de 11.45 de lo que consumen. Y los que estamos por encima o los que están por encima de ese rango, pues el gobierno le está pagando un subsidio de 9.54%. Hay una propuesta que hace Milton Morrison que yo la comparto plenamente. En Colombia esto está transparentado. En Colombia la factura incluye estos detalles.
En la República Dominicana, la factura debe incluir esos detalles, porque esos son los detalles que hacen que la gente haga conciencia de cuál es la situación. Y los propios gobiernos también se quitan una carga o un peso de encima, porque es bueno que la gente tenga claro ese tipo de cosas, que lo tenga bien claro, porque tenemos la sensación de que, bueno, pagamos caro porque yo creo que pagamos caro, pero no es que pagamos caro, es que además de los caros que pagamos, en algunos casos el gobierno paga más que nosotros, en otros casos paga un 30%, en otros casos pagan un 14%, un 11%, un 9% de lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces eso lleva a una conciencia de que cómo vamos a desmontar gradualmente eso que ocurre para que el gobierno tenga que pagarme menos a mí de los impuestos que yo mismo pago por esta parte, y que también en mi caso la situación entonces no pase a ser una situación no llevadera. Y yo diría que no solo en el caso del subsidio eléctrico, porque yo había pensado en algo similar en los debates que hemos estado teniendo sobre los repartos que hace el gobierno. Los repartos que hace el gobierno. Yo creo que informaciones como esa, que así como en la tarifa energética debe estar transparentado, como está en Colombia, cuánto está pagando usted y cuánto le está pagando el gobierno a usted. ¿Cuánto le está pagando y cuánto paga usted? Aquí, por igual, en otras cosas, eso debería estar reflejado. Yo creo, por ejemplo, que cuando el gobierno entrega una ayuda a una persona, cuando el gobierno entrega comida a una persona, en vez de los mensajes politiqueros que había eso en otros tiempos, porque una de las cosas que valoro de Danilo Medina es que nunca lo he visto de ridículo entregándole una cajita a una señora pobre creyendo que con eso le está resolviendo su problema. Nunca se ha puesto de mojiganga a entregar cajitas a gente y a tirarse fotografías entregándole comida a una gente pobre, haciendo creer que con eso le está resolviendo su problema. Esa señora sigue en la misma pobreza, en la misma postración. Lo que ha hecho este presidente es ir a hablar con esa señora y ver cómo la puede ayudar a que ella sea productiva. Pero nunca se ha aparecido con una cajita, ni con una fundita, ni con nada por el estilo. Que eso lo hace el plan social en su labor habitual, sin que eso tenga que politizarse de esa manera o se tenga que hacer un uso lastimoso de la caridad pública. Pero eso yo creo que tiene que ser complementado aún más. Yo creo que esa funda, que esa caja, debe especificar que eso se haga con dinero del contribuyente. ¿Usted sabe por qué debe especificar eso? ¿Por qué? Porque eso garantiza que en el futuro esas imágenes deprimentes, ese tipo de uso tan mezquino no vuelva a repetirse. Porque después que un presidente se le ocurra ponerle a todo lo que regala el gobierno, que eso se hace con recursos de los contribuyentes, a ningún otro presidente le va a ocurrir retirar eso. Pero el contribuyente también tiene una conciencia distinta de las cosas. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de que esto no lo está sacando un gobierno debajo de las mangas. Esto no viene de los bolsillos de este hombre caritativo. No, eso es de los impuestos que la gente paga, que esa es la labor del gobierno en una economía mixta. ¿Por qué? Porque creímos durante mucho tiempo, sobre todo después de que las tesis neoliberales intentaron imponerse con la llegada de Reagan al poder, de Margaret Thatcher, etcétera, que el papel del gobierno debía pues salirse de la economía y que la justeza del mercado lo iba a librar todo. Hoy yo creo que a nadie se le ocurre plantear esa tontería. La economía tiene que ser mixta. Tiene que ser mixta porque tiene que haber un Estado que redistribuya riquezas. Y la riqueza solamente la puede redistribuir
captando impuestos, de lo que pueden pagar impuestos, pero esos impuestos que el que puede pagar paga, lo paga para el que no puede enviar un niño a la escuela, tenga una escuela de calidad. Lo paga para que las personas tengan un transporte, tengan vías, tengan una serie de cosas de calidad, y eso más o menos aúne a toda la sociedad. Entonces ahí está el papel mixto. El mercado, por una parte, haciendo su papel, estableciendo algunas reglas, pero el gobierno ejerciendo su papel en la economía y contribuyendo con la redistribución de la riqueza, porque el otro modelo, lo que ha mostrado en República Dominicana y en todas partes del mundo, es que puede crecer la prosperidad de un grupito, pero crece la miseria. Crece la miseria. En ese Estados Unidos de América, que nosotros lo tenemos como ejemplo de tantas cosas, que es el país de los multimillonarios, pero esos son un 1% de la población. Ahí ya lo que usted se va a encontrar es que con casi 100 millones de personas en estos momentos, de 100 millones de estadounidenses que andan rondando la pobreza, y una parte de ellos en los umbrales extremos. Y cómo es que un mundo que lo que está reproduciendo riqueza, al mismo tiempo lo que está es creando más pobreza. Bueno, porque no hay una correcta redistribución, porque la redistribución solo puede producirse en una economía mixta. Pero ya son las 7:30. Cambio y fuera, Mauri.